Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Y bueno, es tiempo de hablar de la inteligencia artificial. Sí, en algún momento nos tendríamos que hacer cargo y hablar de la IA. Ya 19:23 minutos. Vamos a charlar en la radio de la Uni por 106.9, por fmuniversidad.com.ar. También lo pueden ver en Volver a Casa BM, que es nuestro YouTube. Está S. Beccaria, bueno, es ingeniero en sistema. ¿Terminaste el doctorado también o no? No, Te falta poquito. Todavía no lo terminé, me falta pero poquito bueno, y está ahí. espero terminar. ¿Doctorado en inteligencia artificial era? Es especialización en ingeniería en sistemas, orientado a inteligencia artificial, pero el título no dice inteligencia artificial. Clarísimo. Sí. Bueno, y trabajas en Mercado Libre ese también, ¿o no? Trabajo en ¿Podemos Mercado. decirlo? Sí, Galperín sí. no te dice nada en No, esto. calculo que no. Bien. ¿Todo tranqui, amigo? ¿Cómo Todo andás? todo tranquilo, sí. Bueno, es un gusto tenerte acá para charlar un poco de IA. ¿En qué parte laburás de Mercado primero? De Mercado Libre. Laburo en la parte que es responsable de hacer todas las recomendaciones que ven cuando entran a Mercado Libre. Por ejemplo, haces una búsqueda, ves un carrusel con recomendaciones, Ujú. laburo en el equipo que se encarga de eso. Ah, Y bien. ahí atrás hay modelos de inteligencia artificial, básicamente. Bien. O sea que tenés varios modelos dentro de Mercado Libre de inteligencia artificial. Podríamos decir que sí, Sí. participo en varias. Sí. Bien, hay muchos. Y diferentes, bueno, especificaciones, me parece. Una es esta que contás, después ¿en qué otro rubro tenés inteligencia artificial ahí? Hay modelos para elegir la notificación push que te va a llegar al celular para recomendarte una oferta, Ajá. por ejemplo. También hay modelos a la hora de elegir qué ítem recomendarte en base a tu ubicación geográfica para que el envío sea más barato. Bien. Hay modelos también del lado de Mercado Pago. Yo no Sí. trabajo en Mercado Pago, pero hay muchos modelos de factibilidad crediticia, Ujú. modelos de ofertas. O sea, vos entras a Mercado Pago y ves que tenés un montón de ofertas que te llegan en tipo banners. Y Sí. eso hay un modelo que elige qué es lo que es más probable que vos, Que vos a quieras. te sirva. Claro, sí, exacto. sí. El famoso ese, no, pero si yo lo pensé solamente, y ya me está apareciendo acá. No es tan así acá porque nosotros no tenemos acceso como Google a escucharte. Claro, bien. Que no lo van a decir, pero sucede. Pero sucede, bien. Pero sí, va en ese estilo. No tenemos ese nivel de precisión porque no tenemos acceso a eso tampoco, pero sí va con el espíritu, digamos, de tratar de servirte algo que te sirva, recomendarte algo que te sirva. Bien. Che, sí, ¿y por qué decidiste meterte en la inteligencia artificial? ¿En qué momento dijiste, che, quiero esto, quiero bucear por acá? Porque hace varios años que estás laborando en esto. Bien, cuando estaba cursando la carrera de grado, Sí. tenía una materia que se llamaba inteligencia artificial, Ajá. que me la daba en ese momento el que es hoy mi director de tesis, digamos, Jorge Palombarini, y bueno, me flashó mucho. En ese momento dije, esto es lo que me gusta. Bien. Y ahí fue como que empecé a pensar en vivir de eso. Terminé el secundario, escucha, en la universidad y empecé a trabajar. UTN acá, nuestra. UTN acá, sí. Bien. Sí, tenía otra materia que era opcional con él también, que era como una continuación de la materia que también la hice y como que me metí más ahí en el tema y me gustó mucho más. Y siempre me quedé con la idea de ahí de hacer una maestría, un doctorado. Ujú. Pero bueno, quería ir a la industria primero a ver qué había ahí y laburé unos cuantos años de ingeniero en sistemas, básicamente. Sí. Y cuando Jorge, que en ese momento estaba haciendo su doctorado, se recibió, bueno, ahí apliqué una beca con él como director y con Verónica Abogado, que es su pareja, como codirectora. Bien. Y nos dieron la beca de la UTN y ahí me metí con el tema del doctorado. Bien. Con ellos dos como directores. Bien, perfecto. Sí. Bueno, vino de la academia la motivación, digamos, de cierta manera. Sí. Más que todo ahí, o sea, me flasheó mucho, digamos, cómo hacer que sistemas de computadoras se automodifiquen de alguna forma para optimizar algo o cambiar su comportamiento para optimizar algún objetivo de forma dinámica, digamos, que vos ya crearlos de forma tal que puedan adaptarse a lo largo del tiempo. Eso
me flashó bastante en ese momento. Wow. ¿Y qué pensás puntualmente de la inteligencia artificial? ¿Que nos van a dominar? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Gaby es escéptico, yo creo en Terminator. A mí lo primero que... Antes me gustaría sí. decir algo, porque a veces uno dice inteligencia artificial y quizás más masivamente en este último año y medio o 2 estamos hablando, pero inteligencia artificial hay en muchas más cosas de las que pensamos. Sí. Totalmente. Porque vos estás contando lo de Mercado Libre, pero pasa, alguien dice, no, yo nunca utilicé inteligencia artificial. Claro. Y si agarramos el teléfono, cualquiera de las aplicaciones que tenemos adentro tiene inteligencia artificial. Sí, de hecho, cuando mandas un audio por WhatsApp, tenés un modelo que lo que hace es limpiar y aclarar la voz para que llegue mejor del otro lado, digamos, y ese modelo hoy es un modelo de inteligencia artificial también. Claro. Hoy empezaron a utilizar modelos de inteligencia artificial para hacer cosas que antes se hacían de forma más costosa con modelos matemáticos. Por ejemplo, en el colisionador de hadrones, Large Hadron Collisioner, que está en Europa, por ejemplo, usan modelos de inteligencia artificial que aprenden a predecir valores en bases de entradas de funciones muy complejas que salen muy caro computarlas. Sí. Entonces pueden, entrenando modelos de inteligencia artificial que aprenden. Básicamente un modelo de inteligencia artificial es un compresor de información. Bien, sí, clarísimo. Tenés entradas y te aprenden a predecir una salida en base a esas entradas. Lo que aprenden es cuando los entrenás a eso, a machear eso, por fuerza bruta, básicamente. Bien. Entonces, si vos tenés un modelo matemático gigantesco como tienen ellos, que trabajan simulan procesos cuánticos, básicamente, los modelos matemáticos son gigantescos y muy costosos de ejecutar, entonces están utilizando modelos de inteligencia artificial para poder predecir el valor sin ejecutar el modelo real matemático, digamos, de forma más barata y poder hacer simulaciones de forma más rápida de lo que podían hacerlo antes, digamos, a menor costo. Sí. O sea, está en todos lados, digamos. O sea, en el celular, en tu televisor, hoy está en todos lados. En el auto. Los autos nuevos, hoy por hoy, tienen sistemas operativos ahí que tienen modelos de inteligencia artificial para detectar si te estás durmiendo. Claro. Cosas por el estilo, sí. Sí, eso está Y, muy y es esto que decía Mati, ¿nos va a dominar o en realidad va a hacernos más fácil la vida? Yo creo que yo soy también escéptico. Para mí Dame fundamentos, así le puedo pelear a Matías. ¿Qué sabremos nosotros, no? Peleando. Sí, pero bueno, si me los dice él, yo... Claro. Yo tengo una bala. Me lo dijo un ingeniero. Nada, hoy los modelos de inteligencia artificial, por más que el boom y el hype que están teniendo hoy, son cosas que básicamente hacen fuerza bruta. Y es muy caro, o sea, y son caros de entrenar, sobre todo los que están en boga ahora, que estamos todo el mundo usando, como ChatGPT, etcétera. Son cosas que aprenden por fuerza bruta y tratan de simular, predecir una respuesta en base a entradas que se le dieron de ejemplo en el momento en que se entrenaron, básicamente. Bien. Pero no hay una cuestión de razonamiento, de auto o de autopercepción, o que puedan llegar a autoevolucionarse, ¿bien? Claro. O sea, estamos muy lejos de eso. Lejísimos de eso. O sea nada, es el humano que tiene que dar información, digamos. Claro, o por ejemplo, por ahí leo notas así en un diario que dicen, bueno, pusieron a 2 chatbots a interactuar entre sí y crearon un lenguaje, o o sea, básicamente como funcionan es... Sí, después a uno que le escribían mail diciéndole que lo iban a reemplazar por otro y que empezó a mentir. Sí. Pero todo eso lo hace en base al texto que vio cuando se entrenó, digamos. Entonces, no es que hay un razonamiento ahí atrás, sino que lo que hay atrás de eso es un bicho muy caro. Bien. Que aprende a predecir cuál es la palabra más probable dado un texto de entrada. ¿Bien? Sí. Entonces, la palabra más probable siguiente para la continuación del texto es A. Le agrega la A, la palabra más probable después es a la A, y así una por una. Por eso se llaman modelos autorregresivos estos últimos de los que estamos hablando, porque como que se autopreguntan cosas, te generan una respuesta, en un momento hacen un corte, generan una respuesta cuando la cantidad de texto que generaron tiene una conclusión razonable. Sí. Y a partir de ahí te esperan a que vos le des más feedback para seguir completando el texto. Básicamente eso es lo que hace hoy uno de estos chats. Pero atrás hay un modelo que por eso se llama ChatGPT, porque hay un modelo que se llama GPT,
que fue el primero que largaron de este tipo, así, Bien. masivo, que simplemente lo que hace es aprender a completar texto. Claro. Básicamente, es lo único que sabe. Vos le das un texto inicial y completa con la siguiente palabra más probable y así sucesivamente hasta que acumula un cierto corpus de información que te lo brinda a vos, te lo devuelve. Claro, Básicamente. exacto. Sí, yo inclusive ayer puse a trabajar un ratito el de Meta y le pregunté algunas cosas. ¿A cuál? Obviamente, ¿Al de WhatsApp? Al de WhatsApp le pregunté, por ejemplo, quería saber qué le puedo preguntar a un ingeniero en sistemas sobre inteligencia artificial, por ejemplo, y ahí me tiró alguna forma simple. Ni las notas prepara ya. No. Bueno. Pero no, nunca lo hice. Después, pero quería... abrió el programa quejándose de que se iba a quedar sin trabajo. Y ahora le está preguntando a la inteligencia artificial que le pregunta. No, pero es que porque tiene que hablar de ella. Entonces quería meterme en eso, a ver qué tenía para decir. Me mandó, ¿cuáles son las aplicaciones más comunes? Es muy choto, la verdad, que las preguntas, el cuestionario. Mucho mejor que cada gente que adelante. Sí, la verdad que puede ser mejor que nosotros también. Si le pones a investigar, dice, ¿cuáles son las aplicaciones más comunes en inteligencia artificial en la industria? Bueno, me tira un montón. Esto es la automatización que contaba ese, pero bueno, le traté de preguntar. Después le puse, ¿cuáles son los problemas en la actualidad que trae la inteligencia artificial? ¿Cuál crees vos, César? Que pueden llegar a ser los problemas que puede acarrear la inteligencia artificial. Yo creo que sobre todo para las generaciones más jóvenes puede haber un tipo de problema porque básicamente te deja servido todo o gran parte de las cosas y se tiende a no validar lo que te devuelven estos algoritmos. O sea, vos le haces una pregunta, es como consultar a Google y se asume que es como consultar a Google y que la información que te dio es totalmente válida y muchas veces flashean. O sea, lo que hacen es predecir texto, digamos. Entonces hay un gran margen de error y incluso las aplicaciones, no me acuerdo en cuál de todas la vi, pero creo que ChatGPT o algo por el estilo, un Gemini, que es la de Google, te dice que lo que te genera hay como un disclaimer ahí abajo que te dice que siempre la información que te brinda el algoritmo lo tenés que chequear por otra fuente porque puede no ser verídico, digamos. Claro. O sea, que era más veraz el Rincón del Vago que la IA. Un poquito, un poquito así. Un poquito así. Y nada, y esto, la flashean fuerte. O sea, uno cuando... Yo en mi laburo normalmente la uso. Ahora hay como hay en la industria del software como que hay un push bastante fuerte para utilizar estas herramientas porque se estima que van a mejorar la productividad. Y nada, hay cosas que te las facilita, actividades sobre todo monótonas que te facilita o por lo menos te da un punto a pie para que vos supervises o corrijas a lo sumo lo que ves, pero es como que el puntapié inicial te lo da y está muy bien, pero para hacer cosas finas y entender una problemática de cero estamos lejos. O sea, no vas a poder programar usando solamente esto, cosas medianamente complejas, ni siquiera digo complejas, medianamente complejas. Bien. Con particularidades de cada negocio, cada industria tiene particularidades propias que estos bichos no te las saben capturar, digamos. ¿Pero crees que va a llegar eso que se autoevolucione o no? No creo. No. O sea, no creo que lo veamos en los próximos años. Como les digo, esto es fuerza bruta lo que hacen. No me acuerdo qué versión era de los GPT estos, si era el 3 o el 2 o el 2,5 que habían gastado para entrenarlo lo que consume una ciudad grande como Villa María y Villanueva juntas durante un año de electricidad. O sea, un consumo energético muy grande tiene. Para entrenarlo. Una vez que está entrenado, solamente tenés que montar un servidor donde hay APIs o servicios que les permiten pegarle a ese modelo y ya está. El consumo no es tan grande, es como cualquier servicio. Bien, pero en un principio, para entrenarlo, claro. Es costosísimo. Entonces, nada. Y te estoy hablando de una versión de, no sé, 2 versiones atrás, hace 3 años atrás, no sé.
Entonces, estos bichos no los puede tener cualquiera. Tenés que tener una espalda como tienen multinacionales como Google, Meta, Microsoft, China, digamos, pero China se está financiando su propio su propio modelo y hay barreras también tecnológicas, digamos, que no puedes superar. Por más que tengas el dinero del mundo, si no tenés acceso a los componentes que necesitas para entrenar estos bichos, que son muy demandantes a nivel capacidad de cómputo, no los puedes tener, digamos, no puedes tener el tuyo. Bien. ¿Y avanza tan rápido como parece? Digo, Sí. el desarrollo de inteligencia artificial. Digo, de que vos arrancaste a estudiar esto ahora, debe haber cambiado muchísimo. Tenés que estar aprendiendo constantemente, es tremendo. Es tremendo. A veces se pone un poquito agobiante, porque Claro, como que imagino, no podés descansar. Mira, yo arranqué en el 2015, 2016 arranqué con el doctorado y unos años antes había surgido un paper que fue el que hizo como el boom de la inteligencia artificial en ese momento, creo que 2012, y a partir de ahí fue como que empezó a escalar muy rápido. exponencialmente. Claro. En el 2017 salió un paper que se llama Attention is all you need, que es todo lo que necesitas atención, que es como el salto tecnológico que hizo falta para que surjan estos modelos que tenemos hoy, que son estos ChatGPT o cosas por el estilo. Sí. Y a partir de ahí salió ese paper y fue como una evolución año a año que fueron cada vez logrando resolver problemas más complejos a costo de más cómputo, básicamente. Pero de alguna forma logran siempre poder tener más capacidad de cómputo para hacer modelos cada vez más grandes y que, como les digo, es un compresor de información, digamos. Sí. Entonces, cuanto más grande es el modelo, más información puede comprimir adentro. Claro. Y el tema es que eso tiene un límite también, digamos. Sí, es finito también. Claro, vos tenés memoria finita en un clúster de computadoras, vamos a hablar porque acá son clúster de computadoras, no es una computadora donde lo entrenan. Tenés memoria finita, tenés capacidad de cómputo finita también. O sea, imaginemos que estos bichos están entrenando los meses en clúster de 2000 GPUs, digamos, de placas aceleradoras de video, digamos, especializadas para esto. No es que la puedes poner en una computadora y jugarte un jueguito con esas placas. No funcionan. O sea, funcionan peor que una placa común y corriente que podemos acceder a comprar nosotros, digamos. Bien. Están especializadas para hacer esto. Entonces, es como que escala exponencialmente y esto que yo no soy tan... no me como todo el hype de que nos van a matar. Catastrófico. Porque, claro, el fin del mundo, apocalipsis, todo. Porque veo que hay un límite a nivel cómputo, digamos, que está difícil de superar, digamos. Llega un punto de que cada vez se va a volver mucho más caro Sí. y como que va a tener un techo. Igual, de todas formas, también hay cosas que hacen, por ejemplo, ahora como que utilizan también para abaratar costos el modelo previo para entrenar el modelo siguiente, entonces también como que abaratan un poco costos de ese lado, digamos. Bien. En ese sentido, y en los costos y en lo que implica, ¿es tan accesible como parece? Que todo el mundo cree que tiene ChatGPT y ya entra a inteligencia artificial o maneja inteligencia artificial. No, bueno, ese es otro de los peligros de las cosas que veo. Estoy empezando a ver, por ejemplo, perfiles de gente que se dedica a ciencia de datos que lo único que hace es laburar con ChatGPT, digamos, básicamente. Claro. Y a mí me pusieron a procesar tal y tal cosa y bueno, usé ChatGPT para pasarle las imágenes, que me extraiga la información y eso lo subí a un sistema. Sí, o sea, vale, está bien, pero hay un montón de otras actividades, digamos, que se pueden hacer y que no solamente crecer laburando de la ciencia de datos implica que solamente vas a hacerlo aprendiendo a usar ChatGPT, digamos. ¿Y vos que estás en todo este mundo, hay algo que te sorprenda o no? No, la verdad que a mí me sorprendió mucho el estado de cómo están las cosas hoy. O sea, yo la verdad pensé que íbamos a tardar bastante más en llegar al punto en que estamos hoy con estos modelos, digamos. Sí. A mí me han
siéndole sincero, me han reducido meses de trabajo en algunos aspectos. Claro. No codeando por mí, pero sí son buenos para acceder a información que a uno le costaría mucho llegar. Sí. Tenés un problema que es muy puntual, muy específico, y hubo alguien medio perdido ahí que lo pudo resolver, y si vos no tuvieras conocimiento o alguien que conozca esa situación, es muy difícil llegar ahí a través de un buscador que Es imposible, preguntándole sí. a Google. En cambio, bueno, estos bichos lo que tienen es que vos le podés dar un contexto bastante importante de tu problema, y decirle, che, mirá, tengo este problema. Especificárselo bien, cuando sucede esto, pasa esta otra cosa, necesito este tipo de solución. Y pueden indexar esa información que poca gente la utilizó de forma muy efectiva, digamos. Y eso es muy bueno, para eso son muy buenos. Bien. Sí, y recién charlamos con Gaby, te contaba fuera de aire, en la apertura un poco lo de las profesiones. ¿Crees que puede llegar a haber profesiones que desaparezcan? Nosotros, no sé, uno de los ejemplos que daba eran, por ejemplo, los locutores y presentadores de radio. Puesto número 10, dijimos, no, porque, claro, esperemos que no. Después otros, qué sé yo, tipo call center, y puede llegar a ser, ya pasa también bastante Y el tema bot. Sí, hoy la verdad que, o sea, hoy tenés modelos accesibles a cualquiera de nosotros que sabe dónde buscarlos, que te traducen texto a voz, que te traducen voz a texto. Bueno, traductores y... Sí, ya está. Eso fundió. Sí, directamente, más Fundió, difícil. sí. Igual, como les digo, la flashean. O sea, vos vas a poder decirle, che, traducime este libro entero del inglés al español. Pero necesitas a alguien que te valide esa traducción. Perfecto. Yo lo que creo ahí Eso, en eso es lo que yo por eso soy escéptico, que va a reconvertir ciertas cosas. Totalmente. Es como cuando hablábamos de, me da el ejemplo que me voy, pero no, los tambos no son los mismos porque se robotizan, pero vos necesitas a alguien que maneje el ganado o cómo trabajarlo. Sí, seguramente va a hacer que haya que reconvertir el mercado laboral en el medio, pero para mí los traductores van a tener que reconvertir su función, como tantos otros, o esas máquinas que puedan estar atendiendo un call center van a necesitar de alguien que las pueda ir entrenando y trabajando. Un poco lo que charlamos hace un rato, ¿no? También de empezar a interiorizarnos nosotros, porque la verdad es que es bastante ajena a la sociedad en su mayoría, ¿no? La inteligencia artificial, ¿cómo lo ves vos? Sí. Yo creo que coincido totalmente con lo que acaban de decir, y creo que esto ya ha pasado en nuestra sociedad, digamos. Yo me imagino cuando debe haber salido el Excel, se pensaba que los contadores iban a desaparecer. Claro, bien, es buena. Y no, son herramientas, y herramientas que te facilitan en algún aspecto, en alguna dimensión, tu trabajo diario, y lo que hacen es reconvertir ese trabajo, digamos. Yo creo que, por ejemplo, esto lo que nos va a permitir es, por lo menos desde mi punto de vista y de mi trabajo, dedicar más tiempo a cosas que son más importantes que hacer cosas monótonas, digamos, que te llevan tiempo y que necesitas un cierto nivel mínimo de inteligencia para hacerlo, que estos bichos la tienen, y te libera capacidad a vos para dedicarte a cosas más importantes que estos bichos no pueden resolver, digamos. Bien. Y creo que va a pasar por ahí, digamos. Perfecto. Me imagino, no sé, alguien que tiene que digitalizar unas facturas. ¿Bien? Como que tenés la foto de la factura, se la da a un modelo de esto y te extrae la información, digamos. Entonces, nada, en vez de tener un data entry que esté viendo la factura y vaya pasando la información, va a ir sacando fotos y se la va a dar pasando a los bichos esto, que lo va a hacer más rápido, digamos. Bien. ¿Va a seguir haciendo falta esa persona? Y para otros aspectos sí, o sea, si hay que llevar y traer los papeles, el modelo no lo puede hacer, digamos. Como, nada, yo creo que va a reconvertir el mercado laboral. Ya lo está haciendo, inclusive. Ya lo está haciendo. Hay algunas cosas. Puede haber algunas profesiones. No me imagino ninguna ahora que desaparezca, pero se va a reconvertir, se va a adaptar. O sea, pienso eso, al menos. Bien. Me puedo equivocar. Sí, no, seguro. Y recién cuando hablamos de la autoevolución,
eso necesita otro proceso para llegar a darse, digamos. Por eso no lo ves, por eso no se ha estudiado todavía. ¿Cómo No, es que, o sea, estos modelos son, imagínense, a ver, del secundario, ¿se acuerdan lo que era un polinomio? Más o menos, creo. Sí, no sé, Estamos muy fuera de todo. Bueno, imagínense una función que tiene muchos inputs, muchas variables, Sí. y que esa función muy grande, se procesa y la salida de esa función entra en otra función muy grande y la salida de esa entra en otra muy grande, y cada uno de los coeficientes que multiplican los inputs de esas funciones es lo que se entrena de la red neuronal. ¿Bien? Bien. De los modelos estos, Sí. ¿bien? Que son redes neuronales artificiales. Entonces, en el proceso de entrenamiento, lo que se hacen es mostrarle un montón de ejemplos de entradas y le dicen, che, esta es la salida que me tenés que dar para esta entrada. ¿Bien? Bien. Eso se hace un proceso en el medio que lo que hace va modificando esos coeficientes a partir de un proceso matemático que hace que reduzca el error entre la entrada y la salida, básicamente. Pero una vez que termina el entrenamiento, ese coeficiente queda escrito en piedra, digamos. Ah, bien. Bien. Obviamente que podés entrenar a partir de ahí, de donde lo dejaste en el último momento y seguir avanzando hacia adelante. Sí. Pero nada, el modelo ya está, se entrenó, eso está subido a un servidor y tiene un servicio que se expone y vos le mandás texto y te responde. Te devuelve. Perfecto. Pero no es que cuando te contesta, che, va guardando y pensando lo que hizo y va modificándose automáticamente. Nada, no funciona así. Bien, clarísimo. Parece que quedó bien claro ahora. Lo entendimos, Javi. Sí, yo bien, me encantó. Bien, lo reentendimos. Che, no sé si te quedó algo más para No, preguntarle agradecerle. La verdad que me parece que está bueno charlar de estas cosas, que a veces creemos que son tan cotidianas, pero yo siento que no lo son tan cotidianas, digamos, porque durante 2-3 semanas estamos haciendo imágenes desde Estudio Ghibli y eso no significa que ya todos somos especialistas en inteligencia artificial, sino que hay mucho más allá. Y a veces también, para quienes son más escépticos, dicen, yo nunca voy a usar algo con inteligencia artificial, después entran y buscan en Google Maps dónde queda la heladería para pedir helado y ya están usando Sí, inteligencia artificial. exactamente. Totalmente. Entonces, nada, es común y hay que conocer más de lo que hablamos. Sí, hay que amigarse, no descartarlo, no separarlo. Me parece que hay que meterse a investigar. Sí. Igual también es muy chistoso porque eso, por ejemplo, que mencionaste recién del filtro de Estudio Ghibli y eso, o sea, estuvimos dándole datos biométricos a todas estas empresas de forma gratuita, usando ese filtro, básicamente. Nada, hay también una cuestión con la información digital en el común de la gente que no hay una conciencia sobre eso y es algo relevante también, porque básicamente tienen información sobre tuya. los datos que se dan, sobre todo. Sí. Es bravo ahí. Sí. No, Bueno, no nos ahora entreguemos no, completamente no. tampoco. Algo No, que no, dejarse pensando. guardarse para uno. No hay que mandar fotos a todo el mundo. No, ojo que no te le mandan inteligencia artificial también. Sí, porque también te lo está procesando la inteligencia, por más que se lo mande a otra persona. Igual todo lo que pasa por ahí, en algún momento medio como que estás dando información, digamos. Sí, O sea, todo. laboralmente lo estás usando y usás Bueno. con tu trabajo, pones información de tu trabajo en un chat de estos, y esa información va a los servidores de Google, va a los servidores de Meta, y bueno, sabes qué sucede con esa información ahí. Si la recopila. No, es que todo lo que hagamos en internet está en algún servidor en algún lado, digamos. Claro. Cuando alguien dice, no, bueno, yo saqué esta foto, pero la tengo guardada en mi nube. En tu nube es en algún lado. Ahí está guardado en algún lado. O sea, Una nube. sí, La una nube es de Google. Claro, O sea, la nube de Google Google, sí. sabe lo que vos tenés ahí. Google Sape. Sí. Olvídate. Gracias por venir, amigo. La verdad que estaba nervioso, pero de 10. Pero muy bien, muy didáctico. Muy bien. Me solté. Tenés que ser un divulgador ahora. Bueno, me gusta. Este es Sí, pero me no te gusta. olvides de nosotros que fue la primera vez. Dale. Entonces. Que nosotros te desvirgamos ese. Está bien. Vamos a decirlo de esa como hay que manera. hacer. Pero claro. Es verdad. Es así. Gracias, amigo. Ha sido un gusto. No, gracias a ustedes tenerte. por la invitación. Ezequiel Beccaría, charlando un rato con Volver a Casa de Inteligencia Artificial. Vamos con Sumo, Nico, si te parece, y después ya venimos casi para cerrar el programa. 19:52. Dale.